Estimados hermanos, me da mucho gusto saludarles de nuevo en el nombre del Señor. Y bueno, en este momento nos hemos reunido para adorar su santo y bendito nombre y vamos a iniciar primero dedicando, ¿verdad?, estas alabanzas, las oraciones que hemos de hacer para la gloria de nuestro Dios. Oramos. Amantísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos sigues dando de reunirnos, aunque a distancia, Señor, pero todavía tenemos la libertad de poder hablar de ti, de poder glorificarte, Señor, a través de estos medios. Gracias, Padre, por esta oportunidad, y tu pueblo te alaba, tu pueblo agradece, Señor, todas las bondades que has traído, Señor, a nuestra vida. Bendice a tu pueblo, Señor, y permite que lo que hoy han de escuchar quede grabado en nuestros corazones, Señor, y que podamos ponerlo en práctica para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar ahora, hermanos, y vamos a entonar para nuestro Dios dos himnos, el 551 y 557, bajo la dirección de nuestra hermana Rosaida Ramírez Valencia. Entonamos el himno 551, Feliz Hogar. Feliz hogar donde el amor inunda en todo dulce paz, se goza allí grato solaz bajo su techo abrigador, mas tal hogar del cielo es trasunto fiel para el mortal y se hallará si al buen Jesús se rinde el alma ante sus pies. Feliz hogar donde Jesús preside en el lugar de honor, pues su presencia es clara luz que impide sombra de terror. No habrá más duelo ni aflicción, solo virtud y amor al bien, y así el hogar será un Edén, si Cristo es Rey del corazón. Ven a mi hogar, Señor Jesús, y reina allí tu tierno amor. En mis temores sé valor, y en mis tinieblas sé la luz. Y cuando de la tentación azote fiero el huracán, que mi alma encuentre con afán y mi Dios su salvación. Feliz hogar donde vivo yo con mi Jesús en comunión, así mi angustia y mi aflicción por su poder ya terminó. Y aunque las pruebas sin cesar a mis umbrales estarán, de mi mansión no lograrán la fe en Jesús jamás quitar. Entonamos el siguiente himno 557, Danos un bello hogar. Danos un bello hogar donde la Biblia nos guía fiel, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe.
A continuación, hermanos, vamos a hacer la lectura que se encuentra en Lucas capítulo 8, del versículo 40 al 56. Les invito a que allí donde están en su casa puedan hacer la lectura junto conmigo. La palabra de Dios dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó al borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, y ahora vamos a escuchar con mucha atención la explicación de esta porción bíblica, que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios, en labios del presbítero Lázaro Juárez Chan. Hola, queridos hermanos y amigos. Es un placer, como siempre, presentarme ante Dios y para ser portador de la palabra bendita, fiel y verdadera de Dios. De verdad es un verdadero gozo compartir esta palabra santa. Es un verdadero gozo poder entrar al seno de su hogar y saber que usted está en quietud, en una actitud de adoración a nuestro Dios, unidos a este culto, alabando y glorificando a Dios y recibiendo esta palabra del Señor. Reciban de parte de su servidor, de este siervo del Señor, un abrazo cariñoso y sincero para toda la familia. En esta ocasión hemos seleccionado un pasaje bíblico muy interesante. Trae un mensaje maravilloso para nuestras vidas. Nos habla precisamente de la vida de un padre ejemplar.
cuando lleguemos al final de este mensaje, usted se dará cuenta, usted entenderá por qué estamos hablando de un padre ejemplar. Y precisamente estamos hablando de un personaje bíblico muy importante que narran los santos evangelios, especialmente en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Dice las Escrituras que Jairo, porque de él es que vamos a hablar, era un principal de la sinagoga. Bueno, la sinagoga eran templos donde los judíos se reunían para adorar a Dios. Leían la Biblia, oraban, enseñaban la palabra de Dios y juntos adoraban al Señor. En la sinagoga habían líderes que estaban a cargo de el culto, a cargo del templo y del culto de adoración. La Biblia dice que era un principal, es decir, era el jefe, el responsable de todo lo que allí se hacía. Jairo era un padre de familia. La Biblia nos habla que tenía una hija de 12 años de edad. Es muy probable que su única hija. Así que él era padre de una hija, era padre de familia. En primer lugar, aprendemos aquí que este padre de familia era un hombre muy notable, era un principal. Así que no era cualquier persona. Era una persona respetada, no solamente en el templo, en la sinagoga, en la iglesia, sino que era respetado también en el pueblo donde estaba la sinagoga. Era un hombre muy notable. La Biblia habla de un personaje en el Antiguo Testamento llamado Jabes. La famosa oración de Jabes, cuando el Señor le pide al Señor prosperidad. Dice la Biblia que Jabes era un hombre ilustre. Él no era cualquier hombre, era un principal. Era un hombre ilustre, inteligente, respetado, conocido en el pueblo y respetado por su inteligencia, respetado por su solvencia moral y espiritual. Tan así que dice la Biblia que había un pueblo que llevaba su nombre. Quiero decirle que solamente de los personajes notables, de los que dejaron huella en un pueblo o en la historia de una nación, o de un estado, de un poblado, de un municipio, etcétera, son aquellos que se vuelven ilustres, recordados y respetados como hombres de gran trayectoria moral en el pueblo. Qué hermoso tener un padre ilustre, un principal, una persona notable, una persona inteligente, una persona de solvencia moral y espiritual. Él no solamente era candil de la calle, del pueblo, sino también era un hombre ilustre, era un principal también dentro de su hogar. Era un guía espiritual en la iglesia, pero también era un guía espiritual en su casa, para con su esposa y para con su hija. Los padres debemos ser no solamente candil de la calle, también debemos ser luz en nuestro hogar, con nuestra esposa y con nuestros hijos.
La gente no solamente debe tener un buen concepto de nosotros en la calle, sino también nuestra familia, nuestros hijos deben tener un buen concepto en nuestro hogar. Hay muchos que en la calle son lumbreras, pero en su hogar son oscuridad. Y Dios nos manda a los padres de familia ser guías espirituales, luces, no solamente fuera de nuestro hogar, sino también ser guías espirituales, luces espirituales en nuestra familia. ¿Cuántos hermanos son en la iglesia guías espirituales, maestros, guías morales, maestros de la Biblia, que conocen la doctrina, que enseñan la doctrina, pero que en su hogar, en su familia, en el seno de su hogar, son oscuridad, son un fracaso total en su casa? Ni siquiera lograron ser respetados en su hogar, pero en la afuera la gente los conoce como gente notable, de buen concepto, pero en la casa son un fracaso. Dios quiere no solamente que nosotros seamos gente notables, principales, ilustres afuera, sino también en nuestro hogar, guías espirituales en nuestro hogar, que marquemos la pauta espiritual en nuestro hogar. Bueno, seguramente este hombre tenía solvencia económica, porque pues la mayoría de los judíos y los principales de las sinagogas tenían a veces solvencias económicas. Me imagino a su niña, la Biblia no habla de otros hijos, sino solo de ella. Es muy probable que sea su única hija o fuera su única hija. Y la niña, pues, gozaba de mucha solvencia y de mucha comodidad en su hogar. Todo era tranquilidad, todo era gozo, todo marchaba bien en su casa. Este padre era feliz porque todo marchaba bien. Pero de pronto, en el correr del tiempo, vienen los problemas. Los problemas se presentan en un instante, de la noche a la mañana. Hoy podemos estar gozando de mucha salud, de prosperidad económica, de mucha abundancia, pero de la noche a la mañana la vida puede dar un giro completo y podemos estar en una situación demasiado difícil, demasiado delicada. Así pasó con esta familia. Así pasó con este padre de esta niña. Y dice la Biblia que su hija de 12 años, de pronto comenzó enferma. Se comenzó a agravar su enfermedad. Seguramente hizo todo lo posible para que su niña sanara, recuperara la salud. Seguramente invirtió mucho dinero. Seguramente trajo todos los médicos que estuvo a su alcance. Gastó en médicos, en medicamentos, en todo. Pero su niña, en lugar que mejorara, se agravó al grado que ya agonizaba y que estaban esperando su muerte. Ya no había esperanza médica, ya no había esperanza humana. Ante el conflicto tan grande, ante esta situación tan terrible para él tomó una decisión. Fue en busca de Jesús. Sabía que era el único que podía hacer algo por su hija, el único que podía sanar a su hija, el único que podía resolver este grave problema. Yo le pregunto a usted, padre de familia, ante las situaciones que se le presentan a usted, ¿qué hace? ¿Qué decisión toma?
¿A dónde recurre? ¿A dónde va? Porque ante las situaciones difíciles tenemos que hacer algo. Tenemos que tomar una decisión correcta. Tenemos que recurrir a alguien. ¿Usted qué hace? Le voy a decir una cosa. Algunos, cuando la situación es ya grave, difícil, recorren ante caminos equivocados. Toman caminos equivocados. Algunos van a los brujos, se refugian en los brujos, con la esperanza que de las fuerzas del mal, las fuerzas ocultas del mal, puedan sanar a su hija. Cae en manos de charlatanes, de gentes que explotan ante la necesidad y la desesperación de los hombres, se aprovechan y explotan. Les aseguran que ellos tienen la solución, los poderes para sanar. Resulta que no solamente les quitan su dinero, los engañan, les siembran dudas y tantas cosas que les dicen que son puros engaños, les quitan todo el poco dinero que ya les queda y no les solucionan ningún problema. Y lo más grave es que quedan relacionados desde ese momento y enganchados en los poderes ocultos de Satanás. Otros pactan con el enemigo directamente. El enemigo no les resuelve nada, pero quedan también vendidas sus vidas con el mismo demonio. Otras personas toman muchos caminos equivocados. Van con el curandero, van con el yerbatero, van con el que le leen las cartas, van con todas esas cosas que son más que nada mentiras, que no les solucionan nada, pero que los dejan enganchados en las fuerzas ocultas de la superstición o del demonio. Este hombre llamado Jairo, este padre de familia, ante sus necesidades, ante su desesperación, sabe a quién ir, sabe escoger el camino correcto y va precisamente en busca de Jesús, el que todo lo puede, el que puede sanar a su hija. Así que este padre sabe a quién acudir, sabe tomar el camino correcto, sabe tomar la decisión correcta ante los problemas difíciles de la vida, que es ir a Jesús. Pero este padre de familia también es un hombre de fe, porque si él no hubiese tenido fe en Jesús, que podía solucionar su problema, seguramente él no hubiera dado un paso para ir en busca de Jesús. Querido hermano y amigo, que me escuchas, los padres de familia debemos ser hombres de fe en nuestro hogar. Somos los que debemos guiar a nuestros hijos, a nuestro hogar, en el camino de la fe en el Señor Jesús. No fe en otras cosas, fe en Jesús y solamente en Jesús. Fe en Dios y solamente en Dios. Los padres de familia debemos ser hombres firmes de fe, hombres que no importa la situación que vivamos, no importa lo difícil que sea la situación en que estemos pasando, no debemos claudicar ante nada. Debemos enseñar a la familia, debemos enseñar a nuestros hijos a ser hombres de convicciones firmes en nuestra fe, a no fluctuar para nada, sino estar firmes en nuestra fe. Jairo, en un padre de familia, firme en su fe. Y fue por eso en busca de Jesús, porque tenía fe. Otra cosa que aprendemos de Jairo como padre de familia es que dice la Biblia que fue él, personalmente, él fue en busca de Jesús. No mandó a su mujer, no mandó a sus siervos, no mandó a ningún otro enviado.
Él fue. ¿Escucharon bien? Él fue. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos incluso personas que somos cristianos? Cuando tenemos problemas, mandamos a la mujer para que los resuelva. Si no tenemos dinero, mandan a la mujer que vaya a prestar o que ella se empeñe. Mandan a otros, pero no quieren dar la cara. Mandan siempre a la esposa o se valen de otros. O incluso en un acto desesperado, en una acción desesperada, le dicen a su esposa: ora tú, anda a la iglesia para que dile a los hermanos que pidan por el problema que tenemos. Pero ellos no están dispuestos de manera personal buscar al Señor. Y allá mandan a la esposa que vaya a la iglesia, mandan a la esposa que sea ella la que vaya a orar, mandan a la esposa para que vayan a hacer ayuno con las hermanas y los hermanos, mandan a la esposa que lea la Biblia, mandan a la esposa o los hijos que vayan al templo, pero ellos no están dispuestos de manera personal, como padre, de ir a Jesús. Aquí vemos a Jairo, que él no manda a nadie para que vayan en busca de Jesús. Él va. Y como padres nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que somos nosotros los padres, que quienes debemos ir en busca de ayuda, en busca de Jesús. Y nuestra esposa y nuestros hijos los deben acompañar. Pero nosotros debemos ser la guía personalmente. Debemos ir en busca de Jesús. Cuando Jairo llega y está frente a Jesús, mire la actitud que toma. No está de pie y le dice que lo ayude. No, dice la Biblia que él se postra ante Jesús y le ruega y le suplica que vaya a su casa, porque su hija está agonizando para que no muera. Se postra, ¿escuchó bien? Va, pero cuando está frente a Jesús, se postra, se arrodilla, se humilla, se arrodilla. Yo le pregunto, querido hermano, ¿cuántas veces le han visto sus hijos estar de rodillas ante Dios, de estar de rodillas ante Jesús? Es necesario que nuestros hijos vean que como padres nosotros vamos a Jesús de manera personal, pero con fe, pero con humildad, y que nos postramos, que nos vean que estamos postrados delante de Jesús, rogando, suplicando ante el problema que tenemos, ante la situación difícil, que la esposa, que los hijos vean que somos los primeros en buscar a Jesús con fe y somos los primeros de estar de rodillas ante Dios y ante Jesús, suplicando como este hombre, como este padre de familia, suplicando que vaya a la casa y que nos ayude en el problema que tenemos. Muchas veces es la esposa que se arrodilla, pero nosotros no. Muchas veces es la esposa que suplica, pero nosotros no. Muchas veces es la esposa que le pide a la iglesia que vayamos a orar, pero nosotros los varones, los padres, no. A veces la esposa es el que toma la guía, que toma la decisión, la que se postra delante del Señor. Pero somos los padres de familia quienes debemos postrarnos delante de Jesús y suplicar a Dios que nos ayude en el problema difícil que tenemos. Y así estaremos enseñando a nuestros hijos con el ejemplo a dónde debemos acudir ante los problemas difíciles que ellos también van a enfrentar. Y que ante Jesús nos debemos humillar y nos debemos postrar siempre y suplicar que nos ayude. Deben ellos aprender de nosotros a quién acudir y cómo resolver los problemas. Dice la Biblia
parece, humanamente hablando, como que Jesús sí le dijo que se calmara, que se estuviera tranquilo, que no iba a pasar nada, que su hija iba a sanar. Pero parece ser que Jesús se le olvida. Parece ser que se distrae con otro problema serio también de aquella mujer que tenía años de padecer flujo de sangre, dice la Biblia. Y que un día se abrió paso sobre la gente y llegó hasta donde estaba Jesús, tocó el borde de su vestido. Y al instante salió poder de Jesús y sanó. Y Jesús la andaba buscando porque ella se escondió para saber quién era aquella que le había tocado, aunque él lo sabía. Todo eso tardó, pasó un tiempo que valía oro, minutos, segundos, hora, que para Jairo, que estaba allí desesperado un poco, quizá, era como que si Jesús estuviera tardando, humanamente hablando, como que se tardó demasiado Jesús. Si usted tiene un problema de gravedad en su casa, con su mamá, con su esposa, con su hijo, con su esposo, que está grave y usted va a buscar al médico, usted lo que quiere es que el médico vuele, porque cada segundo, cada minuto es oro, es importante, tiene que llegar a tiempo, porque si no muere la persona. Parece ser que Jesús no lo hizo así. Yo me imagino la desesperación de Jairo, de ver que Jesús no se apura. Y justo en esos momentos de aparente tardanza de Jesús, le vienen a avisar de la casa de Jairo: ya no molestes más al maestro, porque su hija ha muerto. Oh, qué terrible noticia la que recibió este hombre. Esta es una de las noticias más dolorosa, profundamente dolorosa para un padre, recibirla, de que le vengan a decir que ya no vaya, porque ya murió tu hija. Yo no sé qué sintió, no dice nada la Biblia de la reacción que haya tenido Jairo, pero no dice nada la Biblia. Y yo creo que si no dice nada la Biblia es que Jairo no reaccionó de manera violenta. ¿Cómo hubiera usted reaccionado? Quizás usted le hubiera reprochado a Jesús, como lo hizo Marta y María cuando aparentemente se tardó demasiado Jesús y murió Lázaro y hasta lo habían enterrado, 4 días que lo habían enterrado. Y le dijeron las mujeres, le reprocharon las 2 mujeres, las 2 hermanas del finado de Lázaro, le dijeron: Señor, si tú hubieses llegado cuando estaba vivo, todavía había esperanza, pero después que una persona muere ya no hay esperanza de nada. Ay, Señor, decían las mujeres, te tardaste, llegaste tarde, ¿ya para qué? Si ya su cuerpo hasta apesta en el sepulcro. Esto no lo dijo Jairo cuando le dijeron: tu hija ha muerto. No le reprochó nada a Jesús. Aguardó con paciencia. Jesús escuchó la noticia y le dijo al hombre: no temas, estate tranquilo. Tu hija va a sanar, pero ya había muerto. Él no le reconviene a Jesús, no le reprocha a Jesús, no se desata en lamento, no reacciona agresivo, no comienza a hacer un show. Él guarda la calma. Él cree lo que Jesús le ha dicho: voy a tu casa, estate tranquilo, yo resuelvo el problema. Aquí vemos a este padre. Ya le dicen que su hija murió, ya no hay nada humanamente que hacer. Sin embargo, le cree a Jesús. Es un hombre de fe. Aguarda, tiene paciencia. Esa paciencia se la da las palabras de Jesús. Esas palabras caen como bálsamo ante la noticia terrible, ante dolor profundo. Las palabras de Jesús cuando le dice que tenga calma, que Él va a resolver ese problema aunque esté muerta su hija. Él guarda la calma.
Querido hermano y amigo, ¿qué hacemos nosotros ante las noticias terribles, dolorosas, fuertes? ¿Podemos guardar la calma? ¿Puede la palabra del Señor traernos calma en medio de la terrible tormenta? ¿Podemos estar tranquilos y no reprocharle a Jesús, no reprocharle a Dios? Jairo lo hizo. Este padre de familia guardó la calma, porque lo que lo calmó, lo que le calmó el corazón y el dolor fueron las palabras de Jesús. Querido hermano y amigo, ante el dolor profundo, ante las terribles, malas noticias, lo único que puede traernos calma es la palabra del Señor. Refúgiese usted en la palabra de Dios. Busque con ansia la palabra de Dios en los momentos de negra tempestad, de problemas profundos, del dolor profundo. Refúgiese en la palabra de Dios. Beba de la palabra de Dios. Crea en la palabra de Dios y esa palabra le va a traer calma en medio de esa terrible tempestad. Le va a dar paciencia para soportar. Y este padre esperó a Jesús, caminó con Jesús hasta su casa. Llegó Jesús a su casa, entró con Pedro, Juan y Jacobo, con su mamá y con Jairo, el padre de la niña, al cuarto donde estaba la niña ya muerta. Cuando llegó les dijo a todos los que estaban llorando que tuvieran calma, que la niña estaba dormida. Y la gente se comenzó a burlar, querido hermano y amigo, porque cuando alguien muere ante la muerte ya no se puede hacer nada, el hombre ya no puede hacer nada. Y si alguien te dice que va a vivir, seguramente va a ser motivo de carcajadas, de burla. Y así pasó. Pero Jesús todo lo puede. Y precisamente entró Jesús, tomó de la mano a la niña y le dijo estas palabras en arameo, probablemente en arameo: Talita cumi, que traducido quiere decir: niña, levántate. Y en ese momento, ante la palabra poderosa de Jesús, esa palabra que en una ocasión le dijo al viento calma, que le dijo al mar calma, esa palabra que Jesús decía a los leprosos, a los ciegos, a los enfermos, esa palabra que le dijo a un muerto ya en descomposición: levántate. Esa palabra que le dijo, que salió de la boca de Jesús cuando iban a enterrar el hijo único de una viuda, la viuda de Naín, y que lo llevaban en un féretro, y Jesús tocó la caja y le dijo: niño, levántate. Esa misma palabra poderosa se vuelve a escuchar aquí, diciéndole Jesús a un muerto que no oye, que no siente. Le dice: levántate. Y se levanta. Y le dice a sus padres: denle de comer. Querido hermano y amigo, Jesús en todos los funerales donde estuvo, dice la Biblia, que solucionó el problema. Cuando llegó a los funerales donde ya estaban los muertos, ya a partir de ese momento el funeral se acabó, porque Jesús volvía a dar vida a los muertos. Jesús puede hacer lo mismo hoy. Él puede decirle a un muerto hoy: levántate, y puede vivir, porque su poder nunca se ha disminuido. Lo puede hacer, claro que sí. Pero hoy precisamente a los muertos, a quienes el Señor Jesús les dice: levántate, a los muertos que están espiritualmente hundidos en el alcohol, en el sufrimiento, en el llanto, en las drogas, en los problemas matrimoniales, en los problemas diversos
que están lejos de Dios, muertos en sus problemas, sin esperanza, les está diciendo: levántate, levántate. Y los muertos se levantan porque Él da vida. No importa la condición, por más difícil que esté, el Señor da vida, da vida. Querido hermano, cuántas cosas podemos aprender de esta situación, de este padre, la actitud de este padre, de Jairo. Por eso el tema es: Jairo es un padre ejemplar, es un hombre de fe, es un hombre ilustre, es un guía espiritual, es un hombre conocido afuera y adentro como un hombre de Dios. Es un hombre que sabe a quién acudir en los momentos difíciles. Es un hombre que ante las noticias terribles de la muerte de su hija se refugia en la palabra de Jesús que le trae calma. Es un hombre que espera. Es un hombre que no reprocha ante las adversidades de la vida. Es un hombre de Dios. Es un hombre ejemplar. Oremos. Padre bendito, te alabamos, te glorificamos, Señor. Grande eres, misericordioso. Tu palabra es maravillosa. Gracias, Señor, porque llega a nuestra vida como un bálsamo. Como padres tenemos grandes responsabilidades. Tenemos que ser ejemplos en nuestra casa de fe firme, de saber a quién acudir, de postrarnos ante Jesús, de arrodillarnos solamente ante Jesús. Hoy los hombres ante los problemas se arrodillan ante cualquier cosa, menos ante Dios. Pero nos enseña ante quién debemos arrodillarnos y suplicar. Nos enseña que debemos ir como padres, no mandar a la esposa ni a los hijos, sino nosotros de manera personal, ir ante Jesús, enseñar a nuestros hijos a quiénes debemos ir, quién puede solucionarnos nuestros problemas, enseñarnos a suplicar ante Jesús y esperar en Él. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, con mucha alegría y mucha gratitud en nuestro corazón, vamos a entonar el himno 442 que va a dirigir nuestra hermana Rosaida, y mientras tanto allí en casa recogemos esas ofrendas que ya hemos destinado como familia para la gloria de nuestro Dios. Para recoger las ofrendas entonamos el himno 442, Lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y paz te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, de gracia recibí, Señor, y gratitud te doy. Amén. Para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que nos ha permitido estar reunidos en este día a través de estos medios, ¿verdad? Y esperamos en Dios que lo que hemos escuchado en este momento quede grabado en nuestros corazones y que podamos ponerlo en práctica, que tengamos fe como los que hemos escuchado el día de hoy, y que sea de bendición no solo para nuestra vida, sino también para aquellos que nos rodean. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y así nos despedimos. Oremos, hermanos. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ser portador sin merecerlo, Señor, de tu palabra bendita, Señor.
Gracias por darnos el privilegio de adorarte. Gracias por la vida de todos aquellos que escuchan este mensaje y que se unen a la adoración a ti, Señor. Gracias por la vida de los hermanos y hermanas que siempre son constantes y perseverantes en la conducción y grabación de este culto de adoración que bendice a muchos, Señor. Dale, Señor, gozo a todos aquellos que están recibiendo esta palabra y que están adorando a ti, Señor. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que sufren. Los hospitales hoy están llenos. La gente que sufre, agoniza por este virus terrible y de otras enfermedades. Sánalos, Señor. Ten misericordia. Aquellos que te conocen y están allí. Dales la fortaleza espiritual y la fe hasta el final. Esa fe que los levante, que espere en ti, Señor. Ayúdales a escuchar siempre tu palabra en todo momento. Y aquellos que están allí sin esperanza en Cristo, ayúdales también para que la palabra llegue. Tu Espíritu Santo los recuerde a lo que en alguna vez recibieron la palabra de Dios. Bendice a tu pueblo, danos sanidad. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, que el amor eterno del Padre Celestial y la consolación y guía del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, desde ahora y para siempre. Amén.